Los tiempos cambian, la verdad no. Muy bien, amigos, y esta hora vamos a analizar en la Noticia Perú, el canal digital de la Noticia, lo que ha sido las elecciones en Brasil y la victoria del candidato Lula da Silva por una ventaja mínima sobre el presidente Jair Bolsonaro. Bueno, una campaña electoral, vamos a analizarla con Marta Hernández, analista política colombiana, especialista en temas electorales. Y ahí ella estaba en Brasil también y nos va a comentar cómo han sido todos estos pormenores. Marta, muy buenas tardes de Perú. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola Hola. Rafael, buenas tardes, un gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Continuamos en Sao Paulo, estuvimos acompañando todo el recorrido de Lula da Silva desde el viernes, también lo acompañamos en la primera vuelta electoral. Bueno, ¿sorprendió a todos esta ventaja mínima entre ambos candidatos o no? No, no sorprendió porque para primera vuelta las encuestas decían que iba a haber 10 puntos de diferencia y solo hubo 5 puntos de diferencia. Para esta segunda vuelta las encuestas de la última semana decían que iba a haber 5 puntos de diferencia. Es decir, los analistas políticos analizábamos que iba a haber un empate técnico hasta el último minuto. Por eso ayer tocó esperar hasta más del 98% de los resultados escrutados, de las mesas escrutadas, para poder definir quién era el nuevo presidente de Brasil, teniendo en cuenta que solo hubo 2.140.000 votos de diferencia. Ya, me imagino que el día viernes, donde fue el último debate presidencial, donde se vieron las caras el señor Lula y el señor Bolsonaro, ¿cuáles habrán sido los errores o las ventajas de cada uno en ese debate? Bueno, a ver, te cuento, Rafael. Resulta que Jair Bolsonaro se notaba muy nervioso, muy nervioso. Él hablaba en primer plano a la cámara, mientras que Lula da Silva solo se acercaba a cámara cuando tenía que hablar, se notaba más cómodo y se retiraba al atril estratégicamente para tomar agua, mirar sus apuntes y para mirar a su equipo de asesores que estaban ahí. Lula da Silva llegó muy bien preparado con todos los temas por los cuales le iban a preguntar, con asesores para cada uno de los temas, mientras que Jair Bolsonaro solo atacaba a Lula con el punto débil que tiene de haber estado 9 meses privado de la libertad. Entonces, el que cometió más errores es el que pierde. O sea, Jair Bolsonaro ha cometido errores durante toda la campaña, parece. Como analista política, Sí, ¿cuáles son los errores de Bolsonaro para haber perdido? bueno, son muchos. Uno, el maltrato a la mujer, el destrato a la mujer. Por otro lado, su pelea constante y la desaprobación de los medios masivos de comunicación y su no entendimiento con los periodistas. Por otra parte, también los inconvenientes que ha habido del porte de armas. Recordemos que han sido campañas, que fueron campañas muy violentas, y en estos últimos 15 días para la segunda vuelta, Jair Bolsonaro, su campaña cometió, es decir, se vio empañada por algunos disturbios que dejaron algunos heridos y dejaron también muertos, teniendo en cuenta que eran personas que estaban portando armas del ejército y de la policía. Es decir, eso le restó mucho a la campaña de Bolsonaro. Por otro lado, Lula tomó ventaja con los apoyos de varios candidatos que no habían sido elegidos para esta segunda vuelta, entre ellos, digamos, Simone, la candidata mujer, para captar ese voto de la mujer. Claro, por ahí estaba leyendo pues que Lula estuvo apoyando a un policía que sacó un arma y amenazó a una persona negra y la apoyó en total. Y el uso de armas, también había una diputada del partido de Lula que también sacó un arma a amenazar a gente. Sí, a eso me refería con campañas muy, muy violentas, mucha Claro. campaña sucia, mucha campaña negra y obviamente campaña de contraste. Y era lo que me hacía referencia con estos incidentes que hubo de armas y de heridos. ¿Y cómo está visto en la región el tema que haya ganado Lula? Por ejemplo, tenemos en Argentina a la señora Cristina Fernández,
En Chile también, yo te hablo por el tema de la región porque hay una tendencia a partidos de izquierda también. Claro, mira, los ciudadanos le cobraron en las urnas el manejo de la pandemia, es decir, hay que tener en cuenta que es Claro. la 10ª elección presidencial en los 2 años de pandemia donde no se reelige el oficialismo, donde no se reeligen los oficialismos. Es decir, los ciudadanos van a las urnas y le hacen una rendición de cuentas y le cobran factura, le pasan factura a estos gobernantes que no supieron manejar la crisis sanitaria de la pandemia, la compra de las vacunas y todas las vidas que se perdieron. Y por otro lado, lo que tú planteabas de UNASUR, de Mercosur, de la región, hoy está en Sao Paulo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, vino a reunirse y apoyar al presidente electo Lula da Silva. Ayer en la rueda de prensa en el Hotel Intercontinental también tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Scioli, que es el embajador de Argentina en Brasil, que también le apuestan a el resurgimiento de la UNASUR, del Mercosur, de la patria grande y de la reivindicación de Sudamérica como unión, ¿no? ¿Y cómo se ha repartido el Congreso en Brasil? ¿Hay mucha oposición? Claro, ¿Cómo es así? claro, quedó distribuido, es decir, hay bastante oposición, es decir, Jair Bolsonaro tiene mayorías en Cámara y Senado, lo que le va a dificultar mucho al gobierno de Lula da Silva ejecutar todos sus planes, todos sus programas y todos sus proyectos. Debe generar consensos y hacer alianzas muy importantes. Lula debe seguir haciendo alianzas para que sus proyectos puedan ser aprobados. Llama mucho la atención que en Sao Paulo el nuevo gobernador es candidato de Jair Bolsonaro, que era su exministro de Infraestructura, Claro. El señor Gómez Freitas, creo que es. el señor Gómez, así es. Muy bien. Y en el tema de las comunidades originarias o indígenas que hay en Brasil, creo que Lula tiene una mayor ventaja ahí porque siempre Lula estaba apoyando el tema del medio ambiente y está bien visto por la OEA y todo eso también. Sí, claro que sí. Hay que tener en cuenta que Lula apela a la recuperación del medio ambiente, como teniendo en cuenta que Brasil es un gran pulmón de Latinoamérica y para Centroamérica, con todo el territorio y la gran área que tiene del Amazonas. Muy bien. Marta Hernández, muchísimas gracias. Marta Hernández, analista política colombiana que ha seguido las incidencias de las elecciones en Brasil. ¿Has estado también en la primera vuelta, Marta? Sí, estuvimos también en la primera vuelta acompañando a Lula en San Bernardo, en la región donde él vota, en la escuela donde él votó. Para primera vuelta él votó más temprano, luego hizo rueda de prensa, atendió a todos los medios, invitó a sus seguidores a votar temprano. Y en esta segunda vuelta, pues obviamente vino muchísima prensa internacional, más que para primera vuelta, vino mucha prensa internacional, también lo estuvimos acompañando, pero curiosamente en esta oportunidad él llegó hora y media después de abrir los comicios electorales, mientras que Jair Bolsonaro votó muy a las 8:05 de la mañana, Lula da Silva votó pasadas las 9 de la mañana ahí en San Bernardo, en su región, en su territorio, donde él nació, donde creció, donde empezó su vida sindical y en su trabajo metalúrgico, ¿no? Y luego ahí dio una rueda de prensa, atendió periodistas de varios medios internacionales y luego lo acompañamos por la noche al búnker en el Hotel Intercontinental, cerca de la Avenida Paulista, donde también se pronunció, estuvo acompañado por su esposa, Dilma Rousseff, por su familia, por sus seguidores, y luego a 2 cuadras que queda la gran Avenida Paulista se dirigió a todos sus seguidores con un discurso mucho más emotivo. Muy bien. ¿Y el señor Bolsonaro ha aceptado los resultados o no? Porque decían que por el tema del voto electrónico que hay mucho en Brasil, ¿están cuestionándolo también? Jair Bolsonaro no se ha pronunciado, fue una campaña y unas redes sociales que quedaron absolutamente silenciadas. Jair Bolsonaro no salió anoche a reconocer la victoria de Lula da Silva, no ha hablado hoy, no ha aparecido, se encerró en el Palacio Presidencial, no quiso recibir a sus allegados, a los ministros,
a sus seguidores, no tuvo el decoro, digamos, de salir a agradecerle a ese más del 49% de la población que confió en él, que confió en sus políticas, que confió en su campaña y que le dio su voto de confianza. Muy bien, es algo que se está haciendo muy común entre los perdedores en las elecciones en Sudamérica, en la región. Muy bien, Marta Hernández. Sí, quedó en silencio total, y los que sí salieron para bajar las tensiones y que los seguidores de Bolsonaro quedaran tranquilos, salieron a reconocer la victoria de Lula, lo que fue el presidente de la Cámara Federal, el presidente del Senado Federal y el presidente del Tribunal Federal. Hoy sí se presentan disturbios en varias regiones de Sao Paulo, en varias regiones no tanto de Sao Paulo, sino hacia Río de Janeiro. Hay algunos disturbios de seguidores de Bolsonaro. Ok, Marta Hernández, analista política, comunicadora colombiana, estuvo aquí en la noticia. Muchas gracias por tu participación. Hasta cualquier otro momento, Marta. Un gusto, un placer estar con ustedes. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, ha sido Marta Hernández, colombiana, que está colaborando con nosotros aquí para informarnos todo acerca de las elecciones en Brasil. Ya venimos después de una pausa, amigos. Los tiempos cambian. La verdad, no.